Buenas, nosotros somos el grupo número 1, le vamos a poner sobre introducción a las telecomunicaciones. Nuestro grupo está formado por Andrea Marvay, Enrique Quiró, César San Vicente, Eduardo González, Alonso Rojas y mi persona Antonio Castillo. Ok, bien. Una breve introducción a lo que es las telecomunicaciones es que el desarrollo de las telecomunicaciones comenzó en 1844 cuando Samuel Morse puso en marcha por primera vez el sistema telegráfico confiable. Este sistema fue también el primer paso a la transmisión de datos. Como lo sabemos bien, los símbolos utilizados para la clave Morse son de naturaleza digital, son puntos y rayas. 30 años después, con la investigación realizada por Alejandro Bell, comenzó la era de la transmisión analógica de señales de voz por el medio de señales telefónicos. El sistema telefónico casi suplantó en su totalidad al sistema telegráfico y subsiguientemente el desarrollo de la tecnología, sobre todo en el dominio de la electrónica. Benefició casi exclusivamente a los sistemas analógicos y de transmisión de información. En el mundo moderno, el desarrollo de las telecomunicaciones brinda distintas posibilidades para comunicarse, que se diferencia por el tipo de aparatos utilizados, las redes, la urgencia del mensaje, el costo que se quiere tener y las ubicaciones de los lugares de origen y destino de esa información. En esencia, las comunicaciones electrónicas es la transmisión, recepción y procesamiento de información usando circuitos electrónicos. La información se define como el conocimiento de la sabiduría o la realidad y puede ser en forma analógica, tal como la voz humana, la información, sobre todo una imagen, música o video, en forma digital, tales como los números de codificación en binario, código alfanumérico, símbolo y gráfico. Ahora bien, presentamos aquí unas definiciones de lo que sería comunicación y telecomunicaciones. La comunicación significaría la transferencia de información, el hablar con alguien, el leer un diario, recibir una carta de un amigo, llamar por teléfono. Esos serían ejemplos que implicarían la transmisión de un mensaje. En el caso de la comunicación, sea entre personas o sistemas que se encuentren a distancia, se habla de telecomunicación. La comunicación no es más que la transferencia de información con sentido desde un lugar, que sería el remitente, la fuente, el orientador o la transmisión, a otro lugar, que sería el destino y el receptor. La telecomunicación es toda emisión, transmisión y recepción de símbolos, señales, sea escrito o imágenes, de sonido e informaciones de cualquier tipo de naturaleza recibidos por hilos, radioelectrónica, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos. Ahora bien, presentamos estos esquemas que conformarían los elementos de un sistema de comunicación. En la gráfica se muestra un diagrama de bloque simplificado de un sistema de comunicación electrónica, mostrado la relación entre la información y la fuente original. El transmisor, el medio de transmisión, que será el conducto, el receptor y la información recibida en el destino. Como se muestra en la figura, un sistema de comunicación electrónica consiste en tres secciones primarias. Un transmisor convierte la información original de la fuente a una forma más adecuada para la transmisión. El medio de transmisión proporciona un medio de conexión entre la transmisión y el receptor, tal como un conductor metálico, fibra óptica o espacio libre. Y el receptor convierte la información recibida a una forma original y la transmite a su destino. La información original puede convertirse de una variedad de fuentes distintas y puede ser analógica o digital.
El sistema de comunicación mostrado en la segunda figura es capaz de transmitir información solamente en una dirección, de la estación A a la estación B, mientras que el sistema de comunicación mostrado en la figura número 2 es capaz de transmitir información en gama de direcciones, es decir, de la estación A a la estación B, y viceversa, de la estación B hacia la estación A. Ahora, los elementos de un sistema de comunicación. Un sistema de comunicaciones estaría conformado por lo que sería la información, el emisor y el receptor, y el medio de transmisión. Ahora bien, la información es el patrón físico al cual se le ha asignado comúnmente un patrón. Debe ser único, separado y distinto, capaz de ser enviado por el transmisor y capaz de ser detectado y entendido por el receptor. El transmisor pasa el mensaje al canal en forma de señal para lograr una transmisión eficiente y eficaz. Se deben desarrollar varias operaciones de procesamiento de la señal. La más común e importante es la modulación. Es un proceso que se distingue por el acoplamiento de la señal transmitida a las propiedades del canal por medio de una onda portadora. El canal de transmisión o el medio es el enlace eléctrico entre el transmisor y el receptor, siendo el puente de unión entre la fuente y el destino. Este medio puede ser un par de alambre, un cable coaxial, el aire etc. Pero sin importar el tipo, todos los medios de transmisión se caracterizan por la atenuación, la disminución progresiva de la potencia de la señal conforme aumenta la distancia. Y la función del receptor es extraer de la señal deseada y entregada al receptor una salida. Como las señales son frecuentemente muy débiles, como resultado de la atenuación, el receptor debe ser capaz de la amplificación de estas etapas. En todo caso, la operación clave que ejecuta el receptor es la de modulación, el caso inverso del proceso de modulación de la transmisión, con lo cual vuelve la señal su forma original. Ejemplos de sistemas de telecomunicaciones. Uno de ellos sería el teléfono, que ha sido el dispositivo de telecomunicaciones por excelencia desde que fue inventado hace casi 150 años. Incluso hoy en día sigue siendo ampliamente utilizado y por supuesto a lo largo de su historia ha ido evolucionando. Actualmente nuestros teléfonos van con nosotros a todos lados y más que un dispositivo de telecomunicaciones se han convertido en muchos dispositivos integrados en uno solo. El Internet es como quien dice por ahí, el peso pesado de las telecomunicaciones, ya que mediante distintos tipos de software nos permite comunicar de distintas formas. Por ejemplo, mediante emails, chat de texto e incluso servicios de videollamada como Skype. La aparición de aplicaciones como WhatsApp también ha revolucionado la manera en que nos comunicamos, haciendo uso de los teléfonos móviles conectados a Internet. La televisión sigue siendo hasta hoy en día el dispositivo de teledifusión de mayor utilización. Muchos millones de personas ven la televisión a diario, ya sea para informarse sobre las últimas noticias, para aprender sobre los distintos temas o simplemente para entretenerse y pasar un buen rato. La radio es un sistema que sin duda ha sufrido a causa del avance de la tecnología, ya que la ausencia a nivel global ha bajado mucho. De hecho, hay quienes opinan que en un futuro cercano la radio podría dejar de ser un medio de telecomunicación rentable y desaparecerá. El periódico no es algo exactamente nuevo, ya que existe hace más de 100 años, pero por supuesto no deja de ser un medio de comunicación que es ampliamente utilizado.
De hecho, es una forma de telecomunicación vía escrita. Dentro de esta misma rama también pueden encajar lo que serían libros, como por ejemplo de historia, de información o sobre un tema en particular. Y por último, las apps de mensajería, que serían las aplicaciones de chat y mensajería que entran a la internet, pero sin duda merecen ser mencionadas aparte, ya que el uso de las mismas superan incluso al de las llamadas por vía telefónica, tanto fija como móvil. Actualmente, las aplicaciones para el chat y mensajería gozan de un amplio uso gracias a los bajos costos de teléfonos celulares y de los servicios de internet, y que además cuentan con una mayor presencia global y permiten que más gente pueda estar conectada. Gracias, lo dejo con mi compañero. Buenas tardes, mi nombre es César San Vicente y en esta ocasión estaremos hablando sobre los modelos en un sistema de comunicación. Un modelo es un plano de la realidad, el que no necesariamente tiene que contener todos los elementos existentes en la realidad, porque sería innecesario e inútil de esta manera. No vale la pena hacer una copia exacta de la realidad si ya tenemos la propia realidad. Sería inútil porque en realidad es tan compleja que un modelo no abarcaría todos los elementos que ésta contiene. Pero sí podríamos decir que un modelo podría tener los elementos más significativos dentro de ella misma. Solamente es una mirada reduccionista a lo que es la realidad en sí misma. El problema no es el reduccionismo, sino que consiste que el modelo represente de manera comprensiva y exacta todo lo que pasa dentro de la realidad. Dentro de las telecomunicaciones y dentro de los sistemas de comunicación tenemos ciertos modelos, los cuales podemos empezar a describirlos como los modelos lineales. Los modelos lineales son aquellos modelos que conciben la comunicación como un proceso lineal entre dos polos característicos, por los cuales son un emisor y un receptor. Estos modelos se basan en la comunicación técnica y donde el receptor adopta un papel pasivo a la influencia comunicadora del emisor. En esta lámina podemos visualizar la descripción completa de lo que es un modelo lineal, donde tenemos la fuente de información, un mensaje, la señal, y en esta señal pueden haber ciertas cantidades de ruido, entre otras cosas, y al final es recibido por el destino. El modelo de Laswell es un modelo que anticipa y adapta el de Shannon y Weber a la comunicación social. Al conservar los elementos esenciales, este modelo conserva los fundamentos que contiene un modelo de comunicación, los cuales son quién dice, quién es en este caso es el emisor, qué es lo que dice, en este caso es el mensaje, por qué canal lo transmite, si es un medio o vía por el cual se transmite el mensaje, a quién se lo da y con qué efectos tiene ese mensaje. La sencillez y claridad del modelo de Laswell, junto con su carácter eminente y funcional, le ha validado para construir la base de la cual parten la gran mayoría de las investigaciones colectivas. Entre los modelos de las telecomunicaciones o los sistemas de comunicación también tenemos los modelos circulares. Los modelos circulares de la comunicación resultan inicialmente a la introducción a un feedback que existe entre tanto el emisor como el receptor. Es una mejora en los modelos de comunicación lineales, la cual aporta un feedback a la concepción de la comunicación, que es la transmisión y la selección de información. Es un proceso de control o regulación en los procesos sociales. Esta perspectiva es de manera funcional dentro de la comunicación social. También tenemos entre los modelos circulares el modelo de De Fleur. El modelo de De Fleur es una versión desdoblada del modelo de Shannon y Weber, que trata y refleja el flujo de la comunicación entre el emisor y el receptor, donde pueden existir dos vías de comunicación y también no solamente un feedback, sino que cuenta con los instrumentos por el cual se transmite el feedback. Para describir un poco este modelo tenemos el siguiente esquema, donde podemos ver cómo el ruido afecta a cada uno de los elementos del sistema de comunicación, tal como ocurre en la realidad. Y también tenemos el típico el modelo de comunicación
que vemos en casi todos los lados, donde existe una fuente, un emisor, un canal, un receptor y un destino. Y a su vez, estos también se convierten en un círculo, como lo describen en los modelos circulares. El modelo de Osgood y Scrum. Este modelo va más allá del de Fleur, el cual considera a los participantes en el proceso de comunicación realizan funciones de todo tipo, tanto análogas como codificar e interpretar los mensajes que se transmiten o la información que se transmite. En lugar de centrar su atención en el canal, este presta atención a los actores de la comunicación, no solamente a la distribución del mensaje o cómo se distribuye el mensaje, sino a lo que tanto el emisor como el receptor logran a través de él. Este modelo trata a los puntos de origen y destino como entes o entidades idénticas, las cuales hacen o funcionan de la misma manera como un destino o un emisor. Para describir un poco lo que es este modelo, tenemos aquí el siguiente esquema, donde vemos que tanto el emisor como el receptor funcionan como entidades que decodifican, interpretan y codifican el mensaje para hacer una distribución entre el sistema. Para otro punto a tocar dentro del tema de nuestra exposición, tenemos lo que es el ancho de banda. Como podemos describir en este concepto, el ancho de banda, o desde el punto de vista de un operador, es la capacidad o enlace que posee ciertas cantidades de enlaces a través de los cuales proporciona un acceso o servicio al usuario. Por tanto, su visión del ancho de banda es más bajo nivel que la del usuario final. Podemos decir también que el ancho de banda se habla cuando corresponde distribuir contenido a través de una red. Se percibe como la cantidad de información que puede ser distribuida por unidad de tiempo y en el momento que puede ésta ser administrada al ocurrir el enlace entre conexiones. Para el ancho de banda también tenemos ciertas características, las cuales son la capacidad y el ancho de banda disponible. Para la capacidad podemos definirla como la tasa de transmisión constante. Esta tasa de transmisión constante está limitada por características físicas, los cuales son los sistemas eléctricos, los sistemas de fibra óptica, tanto el hardware con el cual es construido los sistemas de comunicación y los receptores. También pueden verse afectados por cierto tipo de controladores o cierto tipo de protocolos de comunicación. Y a su vez este protocolo de comunicación puede causar una disminución o un aumento de la capacidad en lo que es la transmisión de la cual afecta al ancho de banda. También tenemos un ancho de banda disponible, que es simplemente el camino del end-to-end, donde se define como la capacidad que usa durante un periodo de tiempo el ancho de banda. Por esta métrica depende de las características físicas y el cargo tráfico que afectan los enlaces en un largo tiempo. Para calcular el ancho de banda disponible es necesario utilizar varios enlaces y varias fórmulas matemáticas. Eso es todo por mi presentación, los dejo con mi compañero. Buenas, mi nombre es Alonso Rojas y yo vengo a hablarles sobre lo que es el ruido, interferencia, distorsión y tipos de señales como lo son las analógicas y las señales digitales. Comenzaré hablando por el ruido. El ruido se entiende por ruido. Los ruidos afectan directamente el procesamiento y percepción de señales adjudicadas por medio de transferencias digitales de ondas magnéticas. Cuando existe una interferencia entre el emisor y el receptor, se habla de ruido. Las causas del ruido puede ser ruido electrónico, que puede afectar como las agitaciones térmicas de los conductores. O sea, eso quiere decir que el ruido se afecta más que todo por componentes electrónicos algo defectuosos o componentes electrónicos no muy bien distribuidos en una señal, en un elemento que transmita alguna señal. Por ejemplo, en una red que tenga algunos componentes electrónicos algo dañados, pueda haber algún ruido de señales. Pero la diferencia es que el ruido nunca se acaba. El ruido siempre está persistente, aunque los componentes electrónicos estén buenos. Pero el ruido puede reducirse mediante filtros
y puede ser controlado para que tenga una señal muy limpia y aunque tenga ruido no se percibe tanto, ya que ahora se cuenta con unos medios para reducir el ruido. Y se entiende como interferencia cualquier señal de radiofrecuencia no deseada que impide ver televisión, escuchar la radio, estéreo o hablar por teléfono. La interferencia puede bloquear completamente la recepción de un equipo, causar solo una pérdida temporal de la señal o afectar la calidad de la imagen o el sonido. Un ejemplo de una interferencia puede ser una llamada telefónica, que en dicha llamada se tiene una señal que conecta el emisor con el receptor y interfiere otra señal por medio de la señal de comunicación anteriormente descrita. Y esa interferencia puede generar muchas cosas. Puede generar el ruido, puede generar que la señal se corte, puede generar que algunas pausas en la señal, o sea que se pause la señal que tienes, después sale esa interferencia y se reanude de nuevo la señal que ya tenías. Eso se entiende por interferencia. Ahora hablaré un poco sobre la distorsión. Distorsión es cualquier cambio de la señal que altera su forma de onda básica en el dominio del tiempo, o bien altura de la relación entre los componentes espectrales, el dominio de la frecuencia. La distorsión puede ser de tipo lineal y de tipo no lineal o alineal. En las de tipo lineal es la alteración de la forma de las ondas de las señales transmitidas, que se debe a la respuesta de la frecuencia no plana en medio de transmisión, que trabaja como filtro y tiende a atenuar o a resaltar alguna frecuencia del mensaje. El efecto en telefonía es que a veces no se reconoce la voz de lo que se habla porque se modifica su timbre. Y tenemos la distorsión alineal. Es un tipo de distorsión no lineal que ocurre cuando un sistema, debido a su ganancia no lineal, genera nuevos componentes espectrales en frecuencias de múltiples frecuencias ya presentes armónicas, o bien genera nuevos componentes espectrales en frecuencias y suma la diferencia de la frecuencia ya presente en la señal. Y aquí tenemos un ejemplo de una señal con distorsión. Aquí se ve una señal esta es una señal analógica que se ve muy bien definida, y aquí tenemos una distorsión. Cuando entra la distorsión en la señal, podemos ver que la señal puede tomar varios rumbos, varios picos, que puede, como se dice en la distorsión lineal, que puede afectar el timbre al hablar en una comunicación por teléfono. Ahora hablaremos sobre los tipos de señales, como son las analógicas y las digitales. En las señales, las analógicas es aquella que representa una variación continua en el tiempo, es decir, que es una variación suficientemente significativa del tiempo que corresponderá a una variación igualmente significativa del valor de la señal. Es una señal continua. Y tenemos que las señales digitales es aquella que presenta una variación discontinua con el tiempo y que solo puede tomar ciertos valores discretos. Su forma característica es ampliamente conocida. La señal básica es una onda cuadrada de pulsos en la que tiene representaciones, lo cual se realizan en el dominio del tiempo. En el esquema acá pues, se puede ver cómo son las señales analógicas y digitales. Voy a ampliar la imagen para que se vea mejor. Como se ve acá, una señal analógica es una señal continua que sube y baja. Y tenemos la digital es una señal de pulsos de 1 y 0. Tenemos también que en las señales analógicas digitales, cómo puede afectar el ruido en ambas señales. Como en las señales analógicas se puede totalmente
perder la señal analógica causada por ruido. La señal se puede perder, ya que es una señal no continua, y tenemos que la señales digitales sí se puede construir, ya que ella se puede reconstruir a pesar de ruido, ya que ellas tienen su pulso de unos y ceros, lo cual tienen una secuencia exacta, y el ruido afecta, pero puede reconstruirse, ya que es más fácil su arquitectura. También tenemos algunas ventajas de las señales digitales, ya que es la señal más usada, la que se usa ahora, porque es la señal que se puede mantener mucho mejor con estas diversas ventajas que voy a hablarles, que puede ser inmune al ruido. Ya lo hablé, que puede reconstruirse, no que es inmune, o sea, el ruido sí le afecta, pero puede sobrevivir a eso, ya que se puede reconstruir. Y como tiene un diseño de unos y ceros, como ya lo expliqué, el 0 es abajo, el 1 es arriba, con ciertos picos, como muestra en la gráfica. Tenemos que también es muy flexible, es programable. Es una señal que se puede programar por un lenguaje HDL, que en él puede generar, por ejemplo, puedes pausar la señal, puedes controlar la señal a tu manera programándola. Es más rápida, y también es de coste muy bajo, ya que eh, se puede mantener un componente que genere señales digitales a coste más bajo, ya que el ruido afectaría menos. Y también tenemos que una señal digital es un gran avance tecnológico, y es la que se está usando más ahora, ya por todas estas diversas ventajas que hablé. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Soy Eduardo González y en esta oportunidad te voy a estar hablando sobre las señales periódicas y no periódicas y los espectros de líneas y las series de Fourier en sus telecomunicaciones. Vamos a empezar hablando sobre el primer tópico, donde es un patrón repetitivo en un tiempo determinado de tiempo en específico, ¿no? Si se completa un patrón dentro de un marco de tiempo medible, este se puede ser denominado o llamado periodo, y se repite ese patrón en periodos idénticos subsecuentes. Cuando se completa un patrón completo, se dice que se ha completado un ciclo. El periodo se define como la cantidad de tiempo expresado en segundos necesarios para completar un ciclo completo. La duración del periodo puede ser diferente para cada señal, pero es constante para una determinada señal periódica. Las señales reguladas son funciones trigonométricas, pueden ser de ese tipo en cada instante, ¿no? Y bueno, se puede establecer un valor que puede ser la señal y su magnitud. Tales señales tienen tres características básicas, que son la amplitud, el periodo y las fases. Bueno, la señal en pantalla vamos a tener un pequeño ejemplo sobre qué es una señal periódica, ¿no? Podemos pasar hablando sobre las señales aperiódicas, que bueno, cambian constantemente, siguen ningún tipo de patrón o ciclo que se repita en el tiempo determinado, y sin embargo se ha demostrado mediante una técnica denominada transformada de Fourier que cualquier señal aperiódica o no periódica puede ser compuesta en un número infinito de señales periódicas. Estas son señales que por sí mismas tienen un nacimiento infinito, y pues, un ejemplo claro de estas puede ser un impulso eléctrico. Asintóticamente limitadas son aquellas que producto de ser racionales y son como el resultado de la misma división en ciertos puntos, y estas tienden al infinito. En pantalla también vamos a tener un pequeño ejemplo sobre este tipo de señales, ¿no? Ahora podemos pasar hablando rápidamente sobre la frecuencia. Bueno, es un cambio de señal en un corto periodo de tiempo. Un corto periodo de tiempo significa una alta frecuencia, y esto tiene una tasa de cambio que es la señal. Esta puede ser medida en hertz, por ciclos o por segundo, viene dada por un periodo, o sea, es decir, un tiempo, y bueno, la fase es la inversa de ese periodo, ¿no? Y su posición es relativa al tiempo. Podemos pasar hablando rápidamente sobre las dos señales bueno, podemos tener un ejemplo sobre dos señales con la misma fase y frecuencias pero distinta amplitud. En pantalla vamos a tener el ejemplo ya descrito, ¿no? Visualmente, donde prácticamente es un plano cartesiano, donde X es el tiempo y Y es la amplitud, y bueno, se ve la amplitud, el periodo con que se repite este tipo de función, y la fase que esta tiene. Bueno, podemos pasar a dar un pequeño ejemplo rápidamente sobre las dos señales con la misma amplitud y fase, pero con diferentes frecuencias, que prácticamente lo único que cambia es el periodo, cambia es aquel sentido de abertura, ¿no?, que tiene la parábola.
En pantalla está el ejemplo. Podemos pasar hablando sobre 3 ondas sinusoidales con la misma amplitud y frecuencia, pero de distintas fases, donde, bueno, es el mismo caso para los otros dos, lo único que cambia es la abertura con respecto al eje de las X que poseen cada una de estas. Y bueno, obviamente los cálculos varían. Bueno, retomando acá, el concepto de la frecuencia representa un cambio en la señal en un corto periodo de tiempo. Un cambio en la señal significa que posee una alta frecuencia. Durante un lapso de tiempo, esto significa que puede ser baja frecuencia en un lapso de tiempo. Y bueno, si una señal no cambia en absoluto, su frecuencia es cero, y si una señal cambia instantáneamente, su frecuencia es infinita. Las unidades de periodo y frecuencia. En pantalla vamos a tener un pequeño ejemplo sobre una tabla donde vamos a tener las unidades, que son segundos, milisegundos, microsegundos, nanosegundos y picosegundos. Vamos a tener el equivalente en una escala que estas ya poseen, ¿no? Es una estándar. Y también vamos a tener las unidades que viene de hertz, kilohertz, megahertz, gigahertz y terahertz. Y bueno, el equivalente de cada uno de estos términos. También podemos hablar sobre la longitud de onda en una señal, que esta viene dada por la distancia ocupada por un ciclo, y es la distancia entre dos puntos, y que tiene una fase correspondencia entre dos ciclos consecutivos. Se representa por el símbolo que está en pantalla, ¿no? Asumiendo que la velocidad sea v, podemos tener la siguiente gráfica, que la transmisión del medio va a depender del tamaño de esa curvatura, ¿no? Y bueno, la dirección de propagación siempre va a ir a la derecha. Podemos pasar hablando rápidamente sobre el espectro de línea y la serie de Fourier en telecomunicación. Primero, para nosotros es necesario resaltar la persona que se encargó de dar este tipo de investigación, que es Jean-Joseph Fourier, que prácticamente es un matemático francés conocido por sus trabajos sobre la descomposición de funciones periódicas y en series trigonométricas convergentes llamadas series de Fourier, que es un método por lo cual se consiguió resolver la ecuación de escala. La transformada de Fourier recibe su nombre en honor a este personaje, y bueno, fue el primero en dar una explicación científica al efecto invernadero en un tratado. Ok. Como toda investigación o como todo objetivo de ciertos argumentos, ¿no? De una definición, un concepto de algún procedimiento en específico que se tenga, se debe tener un propósito, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la serie de Fourier? Bueno, representar principalmente la demostración de las señales sinusoidales que representan el envío de datos por medio de transmisión electrónica, ¿no? Posteriormente se establecen algunos de los procesos de modulaciones que permiten el proceso de una señal obtener una transmisión más eficiente, comenzando así por la modulación por amplitud, la modulación angular, donde es posible modular la frecuencia a la hora de la señal portadora, y por último la modulación por pulsos, donde la amplitud y la duración de los pulsos se establecen de acuerdo con la señal de entrada. En la ingeniería de las comunicaciones, además de las señales tales conocidas como periódicas, seno y coseno, se emplean una gran cantidad de formas de ondas periódicas para simular señales físicas, ¿no? Señales físicas, tales como las señales rectangulares, de sierra, señales rectificadas, entre otras, que estas se pueden representar en el dominio de la frecuencia mediante los métodos que verán a continuación. Ok. Si una señal de X u T es periódica y satisface ciertas condiciones, se puede representar en el dominio de la frecuencia mediante un número infinito de componentes sinusoidales relacionados armónicamente con la frecuencia fundamental. La amplitud y la fase relativa de cada una de estas componentes están específicas en el desarrollo de la serie de X u T. Para definir cualquier señal periódica debe estar de la X u T, tiene que ser real, y definida en el intervalo desde menos el periodo, menos la mitad del periodo hasta negativo, hasta la mitad del periodo positivo, donde este periodo satisface las siguientes condiciones, ¿no? Que están en pantalla, donde X u T de T es periódica, y eso tiene que, es decir, que X u T de T tiene que ser, X u T va a ser de T más T. Bueno, ahí podemos ver en pantalla las otras condiciones que se tienen que establecer para poder cumplir este procedimiento, ¿no? Las condiciones 2 y 3 implican que X u T es una función acotada en el intervalo ya predeterminado,
Es decir, que ese intervalo es K una constante. Estas condiciones se conocen como el nombre de las condiciones de Dirichlet, y la demostración de estas condiciones está fuera de los objetivos de este texto. Podemos pasar a analizar el análisis de Fourier viene dado, nos permite redefinir las señales en términos sinusoidales, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer es determinar el efecto de cualquier sistema que tiene en todos los sinusoidales posibles, su fundación de transferencia, así tendrán un entendimiento completo del sistema. El análisis de Fourier es fundamental para entender el comportamiento de las señales de los sistemas. Una descripción corta que podemos tener: si la forma de la onda es periódica, se puede representar con una precisión arbitraria mediante la superposición de un número suficientemente grande de las ondas sinusoidales que forman una serie armónica, donde toda función de f de t es periódica. El periodo de p se puede representar en forma de una suma infinita de las funciones armónicas, es decir, como la fórmula que tenemos en pantalla, que viene dada por f de t de a sub n entre 2 de la sumatoria desde i igual a 1 hasta el infinito de la cantidad de términos que están ahí presentes en una ecuación, donde el periodo de P y esa cantidad de términos que fueron sumados son los denominados coeficientes de Fourier, conocidos como la función periódica de f de t. Calculamos los coeficientes de a sub i y b sub i del siguiente modo, con las fórmulas que están presentes. Las integrales tienen como límite inferior desde menos p entre 2 y como límite superior de p entre 2. El programa interactivo que nosotros presentamos transformamos la función periódica de p en otra función periódica de 2p mediante un simple cambio de la escala en el eje. Bueno, y como resumen, ya cerrando, que se me está acabando el tiempo, hemos presentado una herramienta básica no solo en la ingeniería de las telecomunicaciones, sino también en otras ramas de la ingeniería y de la física. El estudio que habilita la transformada de Fourier es un dominio de la frecuencia y es fundamental para comprender los distintos fenómenos de la naturaleza y sacar partidos en nuestra tecnología. Es necesario para nosotros meternos en la cabeza de que este tipo de tecnología llegó para quedarse. Gracias. Hola, mi nombre es Edgar Quiroz y mis puntos a tratar son los espectros continuos, la transformada de Fourier y los medios de comunicación. Los espectros continuos. Los espectros continuos son aquellos espectros los cuales se utilizan a través de la luz y pueden identificar las ondas de frecuencia dependiendo la intensidad de cada una de ellas, independientemente sean continuas o independientemente sean por partes, por decirlo de cierta manera. Estas ayudan, en el caso de las telecomunicaciones, a medir la frecuencia mediante la cual se está haciendo un tipo de transmisión, por lo menos en el caso de dos equipos, un emisor y un receptor, a través de cómo sería su frecuencia, si sería una frecuencia estable o inestable. En el caso de la transformada de Fourier, la transformada de Fourier fue creada o fue hecha con una intención matemática, la cual es medir las frecuencias tanto unidimensionales como multidimensionales y de diferentes tiempos, por lo menos. La transformada de Fourier se hace simplemente para calcular frecuencias. Esta sirve para que las frecuencias que se están utilizando sean mucho más óptimas y saber exactamente cómo se están trabajando las frecuencias entre diferentes equipos, sean de telecomunicaciones, radio, televisión o equipo de telefonía móvil. Sirve para medir exactamente lo que sería la señal basada en frecuencia y saber si se está dando su mayor potencial, por decirlo de esta manera. En el caso de los medios de comunicación nacen con un propósito. El medio de comunicación nace con la necesidad de informar a través de un medio a toda una población, tanto regional, nacional e internacional. En diferentes países se conocen los medios de comunicación como aquellos que contribuyen al mundo a través de la información utilizando equipos electrónicos a través de las comunicaciones. En nuestra actualidad por lo menos tenemos el caso de las redes sociales, la imprenta, que sería el periódico, televisión, cine, etc. ¿Cómo surge esta nueva idea? Legalmente, por decirlo así, surge a través de lo que sería el periódico, ya que el periódico ha sido el medio de comunicación más antiguo que ha habido en todos los años que haya tenido el hombre.
antes de que entrara lo que sería la parte de telecomunicaciones, que sería en el caso de la televisión. La televisión entra en el siglo 30, entra como un medio mediante el cual las personas puedan transmitir cierta información, canales sean televisivos, sea de cuestiones políticas o cualquier tipo de información que haya en el momento, independientemente cómo afecte el mundo o simplemente informar, que esa es su principal, esa es simplemente su principal función. Entre los medios de comunicaciones tenemos lo que son los visuales, audiovisuales, tenemos como el caso de radio, por lo menos en el caso de los visuales son aquellos que solamente utilizan imágenes para comunicarse, como por lo menos podríamos decir en el caso del periódico, o fotos, etcétera, que vienen con encabezados de diferentes tipos de letra, diferentes tipos de diseño para informar al lector, pues. En el caso de los audiovisuales, el audiovisual es la combinación simplemente del audio y de la visión. En pocas palabras, se combina el audio, como pasa en el televisor, en tiempo real, lo cual ayuda a que se pueda vivir una experiencia informativa mucho más completa. Y tenemos en el caso de los radios, o a través de frecuencias, por decirlo así, que sería en el caso de los radios, teléfonos celulares que utilizan frecuencias a través de señales inalámbricas, a través de los cuales se pueden comunicar las personas y pueden intercambiar mensajes, sean de cuestiones personales como pueden ser noticias internacionales. Gracias por todo. Buenos días, mi nombre es Andrea Marabay y yo voy a hablar sobre las redes de comunicación en la actualidad. Comunicarse con otras personas es una necesidad fundamental para los seres humanos, es la esencia de los seres humanos. Todos nos comunicamos de alguna forma u otra, sin embargo, el cómo lo hacemos ha evolucionado durante todo este tiempo y en recientes años se ha dado aún en mayor medida gracias a los avances tecnológicos. La tecnología ha transformado la vida de los seres humanos de un modo sorprendente, cambiando drásticamente la forma en la que vivimos y el epicentro de esas transformaciones es la red de comunicaciones. La tecnología no solo está cambiando la forma en que el ser humano aprende y trabaja, sino que también está modificando la manera en la cual se relaciona y vive. Pero aunque estos cambios se han manifestado con mayor fuerza en los últimos años, desde hace décadas se han venido desarrollando diferentes soluciones que son los pilares para la evolución actual de la tecnología, sin los cuales muchos de estos avances no podrían ser posibles hoy en día. Desde los primeros síntomas de sistemas de radiodifusión, los diferentes desarrollos para la telefonía fija y móvil, pasando por los sistemas de geolocalización hasta los nuevos sistemas automatizados para la gestión de infraestructura, las complejas redes de comunicación de los edificios inteligentes hasta el desarrollo de la fibra óptica que permite velocidades de transmisión de datos antes inimaginables, la red de comunicaciones ha estado siempre presente para tratar de hacer más eficiente la interacción y comunicación entre las personas con su entorno y la tecnología. La red sin duda ha revolucionado las comunicaciones modernas, se han convertido en la columna vertebral de Internet y del uso de los aparatos inalámbricos, es decir, se ha vuelto la materia esencial de la vida digital actual. En la actualidad existen numerosos ejemplos que permiten identificar la aplicación de las redes. Tal puede ser el caso de una compañía que posee una cantidad notable de computadoras en funcionamiento en cada localidad para llevar el control de los inventarios. Cada una de estas computadoras trabaja de manera aislada de las otras, pero en un momento dado la gerencia de dicha empresa decidió conectarlas en la red para poder extraer y correlacionar información de toda la compañía. Esto con la finalidad de poder compartir los recursos, hacer que todos los programas, el equipo y especialmente los datos estén disponibles para cualquier empleado de la empresa en cualquier momento por medio de la red, sin importar la localidad física de los recursos y de los usuarios. Ahora les voy a hablar sobre redes de comunicación en el futuro. El popular fenómeno del Black Friday, del Viernes Negro, es un claro ejemplo de cómo nuestros hábitos de compra han cambiado en los últimos años. A nadie se le escapa ya que vivimos en una sociedad de consumo muy avanzada y que damos por hecho que todo se puede comprar, personalizar y enviar con un solo par de clics a través de Internet. La experiencia del usuario en este proceso es determinante.
sobre todo en sectores donde la competencia es muy intensa, como ocurre con el contenido electrónico. El de las telecomunicaciones, en cambio, es un sector donde alcanzar este nivel de experiencia de usuario y personalización no es posible. La realidad es que las compañías que operan en el mismo comercializan un reducido número de servicios que no admiten demasiadas variaciones en áreas de personalizar la experiencia de uso. Como parte de esa evolución tecnológica, el sector de las telecomunicaciones busca ahora justificar las grandes inversiones que serán necesarias para desplegar las futuras redes 5G. Los servicios de voz fueron la razón necesaria para el despliegue de redes 2G. Los datos lo fueron para el 3G y el video y las redes sociales lo han sido para el despliegue de 4G. En el caso del 5G, la lista de casos de uso que se ve no para de crecer, y bien, es cierto que todos ellos anticipan un futuro muy prometedor. Casos como el del coche autónomo, el video 4K, la realidad aumentada, la realidad virtual y los drones son un claro ejemplo. Son todos casos muy relevantes, pero que nuevamente se están enfocados desde el punto de vista del servicio y no tanto en dar respuesta a las necesidades actuales del usuario y de las empresas de hoy. Imaginémonos que nuestro día de trabajo ya terminó, salimos de nuestra oficina y nos escanea una cámara de reconocimiento facial. Nos escanea nuestro rostro automáticamente y con ello está en una pantalla táctil a un costado, nos indica el lugar, horario y contraparte con que tiene agendada nuestra primera reunión para el día de mañana. Por cierto, después nos subimos al automóvil y desde nuestro teléfono inteligente apagamos las luces, el computador, cerramos la puerta y activamos las alarmas de la oficina. Así serán las oficinas del futuro, inteligentes, hiperconectadas y harán gala de un importante despliegue de funcionalidades, siempre disponibles para ser controladas remotamente, con información en línea, producto de la incorporación de la Internet de las Cosas, por su sigla Internet. El corazón de la conectividad y transmisión de datos necesarios para hacer funcionar a la oficina del futuro está basado en la incorporación y despliegue de más redes de fibra óptica. La materia prima de la IoT, que es la Internet de las Cosas, que impulsa la oficina inteligente hiperconectada, son estas redes de comunicación que son como las arterias por las que circula la información bombeada desde los centros de datos. Todo esto significará mayor necesidad de transmisión de datos y streaming. El motor de cambio, sin duda, que ya hoy y lo seguirá siendo a futuro, es la hiperconectividad. El crecimiento de los datos siempre es excepcional, por lo que proveer conectividad y ancho de banda acorde a la demanda y tráfico de información resulta vital para apalancar todas las nuevas oportunidades que la IoT traerá al espacio en la era del futuro. Según la IDC, la International Data Corporation, firma mundial de inteligencia de mercados, servicios de consultoría y eventos para los mercados de tecnología de la información, telecomunicaciones y tecnologías de consumo para el año 2021 o incluso después, al menos 40% del Producto Interno Bruto de la América Latina se digitalizará, con un crecimiento en cada industria impulsado por ofertas, operaciones y relaciones mejoradas digitalmente. Muchas gracias por escuchar.